Hola a todos, bienvenidos a este nuevo noticiario. La Vega Frontier ha salido a la venta y por fin tenemos los primeros benchmarks de Vega, tanto para el mundo profesional como para videojuegos. Y bueno, este noticiario va a ser bastante entretenido, porque vamos a criticar a todo el mundo, no se va a librar nadie. ¡Empezamos! Empezamos por Intel. El procesador Coffee Lake de 6 núcleos ha vuelto a ser filtrado en benchmarks, esta vez en Geekbench. Recordad que este procesador de 6 núcleos es supuestamente el i7 8700K y llegaría entre agosto y septiembre. En principio vendrá fabricado a 14 nanómetros, aunque en un proceso de fabricación algo más pulido que Kaby Lake. Por lo que parece, Intel solo lanzará este verano este i7 con 6 núcleos 12 hilos y tal vez un i5 de 6 núcleos 6 hilos. La nueva serie de procesadores completa llegaría a principios del año que viene y vendría ya en un proceso de fabricación a 10 nanómetros. En esa serie ya tendríamos i3, tendríamos procesadores K y procesadores no K y todo eso. Además, también harían uso de un nuevo chipset, el Z370, y probablemente también cambiaría el socket, así que las placas base actuales no serán compatibles con ellos. Aunque por suerte los procesadores Coffee Lake sí que parece que van a funcionar en placas base Z270, porque de nuevo en este benchmark el procesador Coffee Lake está usando una placa base con el socket 1151. El procesador es una muestra de ingeniería, no es todavía la versión final, y está funcionando a tan solo 3,2 GHz, algo normal. Las muestras de ingeniería normalmente funcionan a frecuencias más bajas que la versión final. Pero aún así el rendimiento pinta muy bien, porque a 3,2 GHz ya es capaz de batir al Ryzen 5 1600X. Esto indica que el IPC de Coffee Lake, es decir, las instrucciones por ciclo que puede realizar el procesador, es mucho más alto que el de Ryzen. Es decir, que cada núcleo de este procesador va a ser bastante más potente que cada núcleo de un procesador Ryzen. Si este procesador alcanzase los 4,5 GHz, como alcanza el 7700K, estaríamos hablando de que sería alrededor de un 40% más rápido que un Ryzen 5 1600X de stock. Sería capaz de igualar o de superar a los Ryzen 7 en tareas que aprovechen sus 8 núcleos, y en videojuegos con una potencia por núcleo tan alta superaría claramente a los Ryzen 7. Aquí ninguna sorpresa, porque los procesadores Intel actuales ya superan en juegos a los Ryzen. De este benchmark también podemos extraer algo más de información, sobre todo referente a las memorias caché. Sigue usando el mismo esquema de memorias caché que la gama doméstica hasta ahora, es decir, similar al 7700K, y no usa el mismo esquema de memorias caché que la gama extrema, donde tenemos una memoria caché L2 muchísimo más grande y una L3 algo más pequeña y con latencias mayores. Y poco más sabemos ahora mismo de este procesador. Supuestamente saldrá entre agosto y septiembre, pero no es nada seguro, y por supuesto todavía no sabemos qué precio tendrá, tampoco sabemos qué placas base utilizará, pero bueno, está claro que Intel ya está preparando nuevos procesadores, y que su lanzamiento parece inminente, porque ya hay pruebas de ingeniería pasando benchmarks. Yo lo que espero de este procesador es que sea algo similar al i7 7800X de la gama extrema, pero en la gama doméstica. Seguramente no sea mucho más barato que el 7800X, pero tendremos placas base baratas. La placa base X299 para el 7800X más barata cuesta 260 euros, un pastón. Para este procesador Coffee Lake debería haber placas base por 90 euros, 100 euros o incluso menos si no quieres hacer overclock y te sirve una placa base más cutrilla. Así que pintan bastante bien estos nuevos procesadores. ¿Pero no has dicho que vas a criticar a todo el mundo? Sí, tranquilos, ahora llega. Se ha encontrado un bug grave en el hyperthreading de los procesadores Skylake y Kaby Lake. Al parecer este bug provoca que el ordenador se nos quede congelado e incluso puede llegar a corromper partes de la memoria haciéndonos perder datos importantes. Pero que no cunda el pánico, este bug solo ocurre bajo unas circunstancias bastante concretas. Lo más probable es que a ninguno de los que estáis viendo este vídeo os afecte este bug, pero aún así, si queréis quedaros más tranquilos, Intel lanzó el mes pasado una actualización de BIOS que resuelve este bug. Esa actualización de BIOS ya debería estar disponible en prácticamente todas las placas base, así que si queréis quedaros tranquilos o este bug os afecta, solo tenéis que actualizar la BIOS de vuestra placa base. Recordad que este bug solo afecta a los procesadores Skylake y Kaby Lake, es decir, la serie 6000 y la serie 7000. Yo tengo un i7 4790K, ¿me afecta? No, a ti no te afecta, no te preocupes.
Pero bueno, la verdadera chapuza llega con la plataforma X299, aunque aquí la culpa no es de Intel, es de los ensambladores de placas base. Overclockers profesionales como Wilthoit o no sé muy bien cómo se pronuncia Der 8 Hour han estado probando varias placas base X299 y su conclusión es que estas placas base son una chapuza y no sirven para overclock. Sí, estamos hablando de placas base donde la más barata cuesta 250 euros y donde los modelos de gama alta llegan a costar 600 euros. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las ensambladoras de placas base se han dedicado a hacer modelos bonitos, con luces RGB, con diseños que parecen naves espaciales, y se han olvidado de lo realmente importante. El VRM de estas placas base, es decir, los componentes encargados de alimentar al procesador, alcanzan temperaturas altísimas. Der 8 Hour dice que la Aorus X299 Gaming 3 llega a marcar temperaturas de 105 grados en los MOSFET. En la Asus Prime Deluxe, con el procesador a 4,6 GHz y 1,2 voltios, en la parte trasera de la placa se pueden medir 105 grados. Eso quiere decir que los MOSFET estarán trabajando a alrededor de 120 grados. Todo esto pasando durante 15 minutos Prime 95 desactivando el uso de instrucciones AVX. Usando instrucciones AVX el procesador consume todavía más y hay un riesgo real de que la placa base se queme. Aunque sean solo datos de estas dos placas base, los problemas afectan a todas las placas base X299. ¿Y por qué pasa esto? Porque han priorizado la estética sobre la utilidad con los disipadores de las placas base. Los disipadores que están usando son demasiado pequeños, no son capaces de disipar todo el calor que produce el VRM. Además, en muchos casos, no solo han puesto un disipador pequeño o poco efectivo, sino que además, para que la placa base quede bonita, ponen sobre él trozos de plástico o luces RGB o demás cosas que impiden que el disipador pueda hacer su trabajo. Solo poniendo un ventilador dando directamente aire al disipador de la placa base se pueden conseguir buenas temperaturas, pero este no es el único problema. Un conector de 8 pines no es suficiente para alimentar estos procesadores. En las placas base X299 con un solo conector de 8 pines, los cables de la fuente de alimentación se calientan mucho. Si no tenemos unos cables de buena calidad, podemos llegar a quemar los propios cables de la fuente de alimentación, e incluso podemos llegar a tener serios problemas con la fuente de alimentación. Estas placas base deberían venir todas con un conector de 8 pines y al lado un conector de 6 pines. Incluso los 8 más 4 pines del Asus Prime parece que no son suficientes para alimentar bien estos procesadores. La conclusión de estos overclockers es que no recomiendan comprarse ahora mismo una placa base X299, porque no están bien diseñadas y son un desastre. Es penoso que en placas base tan caras tengamos estos problemas. No puedes vender a 500 euros una placa base que se sobrecalienta porque has querido hacer la placa base bonita en vez de hacer que funcione en condiciones. En vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás. Antes teníamos placas base con disipadores buenísimos. Las placas base eran feísimas, pero funcionaban perfectamente. Y resulta que en vez de mejorar esos diseños, ahora tenemos placas base que se sobrecalientan por intentar hacerlas bonitas. Y encima no hablamos de placas base de 60 euros donde lo puedo entender. Hablamos de la gama extrema con placas base que cuestan hasta 600 euros. Es penoso. Y no han hablado de la calidad de los MOSFET y del regulador de voltaje. Porque ya os digo que muchas ensambladoras fijo que se han intentado ahorrar ahí dinero y han metido también componentes de mala calidad que hace que la situación se agrave aún más. Porque por ejemplo con las placas base para Ryzen, si te pones a mirar los MOSFET y los reguladores de voltaje que traen las placas base, hay algunas placas base que dan vergüenza ajena. Utilizan los componentes más baratos que han encontrado. MOSFET de mala calidad, reguladores de voltaje super cutres. Pero como la gente no suele entender de estos temas, le metemos a la placa base RGB, la pintamos de rojo y negro para que parezca que es super gaming y listo, a vender. Y bueno, ahora le toca el turno a Nvidia. Esta semana han lanzado los drivers 384.76. En principio estos drivers están muy bien. Trae por fin la compatibilidad DirectX 12 para gráficas Fermi, es decir, las GTX 400 y GTX 500, que lo prometieron hace como año y medio y aún no lo habían hecho. Llega tarde, pero mejor tarde que nunca. Han mejorado la compatibilidad de DirectX 12 para las gráficas Maxwell y las gráficas Pascal. La característica Resource Binding pasa de nivel 2 a nivel 3. Esto es algo relacionado con cómo pueden usar los programadores las tarjetas gráficas cuando usan DirectX 12. En principio por ahora no va a tener ningún impacto en el rendimiento.
tampoco tenemos juegos DirectX 12 reales. Los juegos DirectX 12 que tenemos ahora son juegos DirectX 11 que los han maquillado un poquito para llamarles DirectX 12, pero realmente no aprovechan lo que ofrece DirectX 12, así que estos cambios no van a afectar demasiado al rendimiento por ahora. Y también han añadido compatibilidad para Netflix en 4K en gráficas Pascal. Hasta ahora, para ver Netflix a 4K necesitabas un procesador Kaby Lake de Intel. A partir de ahora, si tienes una gráfica Nvidia de la serie 1000, también lo vas a poder ver. Así que en principio todo bien, han metido cosas nuevas, han mejorado la compatibilidad DirectX 12. ¿Cuál es el problema? Pues que los drivers están llenos de bug. Últimamente Nvidia se está luciendo, porque ya no es una versión de drivers que falle. Desde el verano pasado, cada 2x3 están lanzando actualizaciones de drivers cargadas de problemas. En este caso, la gente está reportando pantallazos negros en algunos juegos y además Watch Dogs 2 parece que a un montón de gente no la arranca. Con estos drivers intentas abrir el juego y no funciona. Yo no sé qué está haciendo Nvidia últimamente, pero los problemas en sus drivers se están convirtiendo en lo normal. Sacan unos drivers y están bugueados, sacan la siguiente versión para arreglar los bugs y resuelven la mitad y encima crean nuevos. No sé qué está haciendo Nvidia, pero supongo que el no tener AMD presionándole ha hecho que se relajen y estén dando un mal soporte, cuando el buen soporte de drivers siempre ha sido algo que ha caracterizado a Nvidia. Así que ya sabéis, no actualicéis esta versión de drivers y si habéis actualizado y os da problemas, instalar el programa DDU, que con él podéis hacer una desinstalación completa de los drivers e instalar de nuevo la versión anterior que no os dirá problemas. Y pasamos ahora a AMD, porque tenemos bastante de lo que hablar también. Lo primero, han lanzado los procesadores Ryzen Pro, que básicamente son Ryzen 7, 5 y 3 que teníamos hasta ahora en sobremesa pero enfocados al mundo profesional. Lo único que cambian estos procesadores es que han incluido algunas características relacionadas con el mundo profesional. Por ejemplo, han añadido soporte para diferentes tipos de encriptación y también han añadido soporte para Windows 10 Enterprise. A los usuarios normales realmente estos procesadores no os interesan. Seguramente ni siquiera salgan a la venta y estén solo disponibles en equipos premontados para empresas, así que no os vamos a parar aquí porque no hay nada interesante de lo que hablar. Lo interesante es el lanzamiento de la Vega Frontier. Es la primera gráfica Vega que sale al mercado y es un híbrido entre gráfica para juegos y gráfica para el mundo profesional, ya que incluye modo gaming y modo profesional. La gráfica finalmente ha salido a la venta por $999. De las especificaciones ya hemos hablado varias veces: 4096 Stream Processors a una frecuencia de 1600 MHz, dando una potencia de cómputo de 13,1 teraflops y 16 GB de memoria HBM2 con un ancho de banda de 483 GB por segundo. En el noticiario anterior ya hablábamos de que Vega pintaba cada vez peor. Esta gráfica consume una brutalidad, más de 300 vatios. AMD no quería mostrar demasiadas pruebas de rendimiento, encima las que sacaba para el mundo profesional eran contra la Titan X, una gráfica enfocada a gaming, y en las primeras reviews que están saliendo se confirman las malas sensaciones. Como ya sabíamos, la gráfica consume una brutalidad, alrededor de 300 vatios. ¿Por qué consume tanto? Porque AMD ha tenido que ser muy agresiva con las frecuencias de fábrica. La gráfica viene a 1600 MHz y está prácticamente al límite de lo que esta gráfica puede conseguir. Con overclock solo han conseguido subirla a 1680 MHz. Apenas tiene margen de overclock, eso quiere decir que de fábrica ya viene muy apretada y prácticamente al límite. Además, la gráfica no es capaz de mantener durante todo el tiempo las frecuencias de fábrica. Como veis aquí, pasando benchmarks, hay momentos en los que las frecuencias bajan. Desde luego no me extraña que una gráfica que consume 300 vatios tenga problemas para mantener las frecuencias de fábrica. Más cuando viene con un disipador de turbina que no va muy allá. Y bueno, lo interesante, el rendimiento. Empezamos por la parte para juegos. Aquí el rendimiento está por debajo de las expectativas más pesimistas que teníamos. 3D Mark Firestrike Ultra, un benchmark a 4K, donde supuestamente las memorias HBM2 deberían darle ventaja. Pues bien, queda por debajo de la GTX 1080 y está a años luz de la GTX 1080 Ti. 3D Mark Time Spy Test DirectX 12, de nuevo también por detrás de la GTX 1080. Doom bajo la API Vulkan, donde las gráficas AMD destacan, de nuevo tampoco es capaz de superar a la GTX 1080. Wildlands, aquí entre la GTX 1080 y la GTX 1070. Y eso que estamos a 4K, donde las memorias HBM2 deberían dar una gran ventaja a esta gráfica. Si nos vamos a 1080p, la Vega Frontier Edition queda por debajo de la GTX 1070. Aces of the Singularity, juego DirectX 12 patrocinado por AMD y donde sus gráficas suelen ir mejor que las gráficas Nvidia.
tampoco aquí es capaz de superar a la GTX 1080. Fallout 4, tanto a 4K como a 2K, queda por detrás de la GTX 1080 también. GTA V, rendimiento bajísimo, por detrás de la GTX 1070. The Witcher 3, igualada a la GTX 1070 en todas las resoluciones. Y bueno, se han probado más juegos, pero no hace falta ver mucho más. El rendimiento por ahora está muy por debajo de lo esperado. No solo no alcanza a la Titan XP o a la GTX 1080 Ti, sino que está por debajo de incluso la GTX 1080 y en algunos casos de la 1070. Y esta es la gráfica Vega más potente que tiene AMD. Pero bueno, no vamos a sacar conclusiones todavía, porque aunque la gráfica tiene modo gaming, los drivers que están usando son bastante viejos, son de enero, y parece que hay algunos problemas con cómo la gráfica renderiza. No parece que estos drivers estén aprovechando bien la arquitectura Vega, pero aún así las Vega para gaming van a usar el mismo núcleo que usa la Frontier Edition. Es poco probable que unos simples drivers puedan hacer que este rendimiento aumente en un 40 o un 50% para que esta gráfica sea capaz de alcanzar a la GTX 1080 Ti. Y sinceramente a estas alturas, con la GTX 1080 más de un año en las tiendas, con la arquitectura vuelta de Nvidia a la vuelta de la esquina, si la nueva arquitectura de AMD no es capaz de competir con las gráficas de gama alta de Nvidia, va a ser un completo fracaso para AMD. Y además el retraso que lleva AMD respecto a Nvidia aumentaría mucho. En la anterior generación vimos como las R9 300 llegaron casi un año después que las GTX 900, y eso que no eran más que refritos de las R9 200. Esta generación lleva más de un año de retraso en la gama alta, y si estas gráficas fracasan, AMD va a llevar un retraso de prácticamente 2 años respecto a Nvidia. Y lo que puede pasar es que nos encontremos con una situación similar a la que nos hemos encontrado en el mundo de los procesadores estos últimos años, que AMD se descuelgue, no sea capaz de competir, y Nvidia, al ver que no tiene competencia, empieza a hacer que los saltos entre generaciones, haciendo que cada vez haya una diferencia de rendimiento menor y haciendo que el mercado de tarjetas gráficas se estanque como ha estado estancado el mundo de los procesadores estos últimos 7 años más o menos. Bueno, no es una gráfica 100% para gaming, así que ¿qué hay del mundo profesional? ¿Da la talla en el mundo profesional? La respuesta es no, está más o menos igualada a la Quadro P5000. Desde el punto de vista de la calidad-precio, podríamos decir que la Vega Frontier no está tan mal. Rinde parecido a la Quadro P5000, pero es más barata, porque la Quadro P5000 está por unos $1.800. ¿Dónde está el problema? En que la Quadro P5000 usa el mismo chip que la GTX 1080. La Vega Frontier tiene un 60% más de núcleos que la Quadro P5000, un 50% más de ancho de banda, alrededor de un 100% más de consumo, y llega casi año y medio más tarde. Si con todo esto Vega lo máximo que es capaz de hacer es competir con la Quadro P5000, entonces Vega es una auténtica basura de arquitectura. No puede ser que la Vega Frontier Edition rinda igual que una gráfica Nvidia que tiene prácticamente la mitad de todo y encima lleva más de un año en el mercado. Y esto se aplica también a las versiones para gaming. Si cuando salgan las RX Vega lo máximo que pueden hacer es competir con la GTX 1080, entonces lo mejor que puede hacer AMD es comprarse una excavadora, hacer un agujero al lado de los juegos de ET esos que enterraron en el desierto y tirar ahí todas las RX Vega y ponerse ya a trabajar en la siguiente arquitectura. Un chip tan grande con esas especificaciones no puede estar compitiendo con la GTX 1080, y si lo está haciendo es porque durante el desarrollo de Vega la han cagado en algún sitio y Vega no funciona. Y a estas alturas yo ya no pido solo que iguale a la GTX 1080 Ti, porque Volta está a la vuelta de la esquina. Para mí, todo lo que no sea superar a la GTX 1080 Ti va a ser un rotundo fracaso para AMD Vega, y si finalmente está compitiendo con la GTX 1080, entonces AMD tiene que hacérselo mirar, porque eso quiere decir que Polaris, la arquitectura que lanzaron el año pasado, es mejor arquitectura que Vega, en la que llevan trabajando 2 años, y eso que Polaris era un refrito de sus anteriores generaciones. Lo único que cambia en Polaris respecto a las R9 300, aparte del proceso de fabricación, es que modificaron el motor de teselación. Y bueno, ¿cuándo van a llegar las RX Vega? En principio se iban a anunciar en la SIGGRAPH de este año, que es del 30 de julio al 3 de agosto. Pero AMD publicó de qué temas hablarían y las RX Vega no aparecen por ningún sitio. El redactor de Videocards dijo hace unas semanas que le habían dicho que las RX Vega se estaban retrasando por el rendimiento en gaming, cosa que podemos comprobar que es cierta viendo el rendimiento de la Frontier Edition.
así que no me extrañaría que las RX Vega se retrasasen hasta final de año. Eso sí, después de que ayer se liase en internet, después de que las RX Vega no apareciesen entre los temas de los que iba a hablar AMD y se diera por hecho que se iban a volver a retrasar, AMD ha escrito en Twitter que sí, que las RX Vega se van a anunciar y se van a lanzar, es decir, que van a salir a la venta durante la SIGGRAPH. Yo no me lo creo que sí que las van a anunciar, pero no creo que salgan a la venta durante agosto, pero ya veremos. De momento la cosa no pinta bien para Vega. Esperemos que con drivers pulidos las RX Vega sean capaces de competir con Nvidia. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si no queréis perderos nuevas noticias, ya sabéis, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.